Hola, Dios te bendiga. En este momento es de tarde. Son como las 4 de la tarde. Qué bueno volvernos a contactar, volvernos a conectar otra vez de nuevo. Por medio de un video, esta vez por aquí por mi canal de YouTube o el canal AG Familia. Pero esta vez a traer como una exhortación que Dios habló en mi vida hace algún tiempo y aún no la he compartido, pero creo que ya es el momento de compartirla y traerlas a ustedes, ¿verdad? Esperando y creyendo que el Espíritu Santo es el que va a hablar a la vida de cada uno de ustedes, de cada persona que se conecte y vea este video. Quisiera comenzar haciendo una pequeña oración y pidiéndole a Dios que nos dé fortaleza, que nos acompañe en este ratito. Se la voy a estar leyendo porque así creo que llevaré el mensaje completo, sin quitarle y sin añadirle y sin tener que ir con un poco de prisa. Voy a orar y luego le voy a leer una pequeña introducción y continuamos con la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Vamos a orar. Gracias, Dios, por esta tarde. Señor, yo te pido que estés aquí con nosotros y que también estés allá con cada persona que va a ver este video, que se está conectando para escucharnos, Señor. Te pido, Padre de la gloria, que tú hables a los corazones, Señor, y que seas tú trayendo convencimiento a cada persona que vea este video, que sea de la misma manera instruido como yo lo fui instruida, Señor, que seas tú hablando a sus corazones, que no me vean a mí, que te vean a ti por medio de mis palabras, ni mi sonido de voz, ni mi cara, ni mis acciones, ni mis muecas, que nada los distraiga, Señor, sino que sea mi voz, la voz mía dando tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, creyendo que así puede ser, así será y así tú lo harás, porque tú tienes todo el poder, la gloria y el honor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La introducción, una pequeña introducción, y el tema es orar es trabajar. Orar es trabajar. Esto yo lo saqué, o lo escribió Tribuna Evangélica, una persona. Dice, un pastor visitaba a una anciana que era miembro de su congregación. Dicha anciana había estado inválida. Dice que estaba inválida durante mucho tiempo. Y él le dice, lamento mucho haber llegado a esta hora. Le dijo, pero he tenido que recorrer todo el pueblo antes de venir. Y la anciana le contesta, yo también, señor pastor. Acabo de recorrer todo el pueblo. ¿Cómo es posible? Usted no puede moverse de la cama. Ah, contestó la anciana. Mi alma no está atada a la cama. Y así todos los días recorro el pueblo con mis oraciones sin moverme de aquí. O sea, el pastor había recorrido toda la ciudad en su automóvil para poder llegar donde ella y se había atrasado un poco. Pero la anciana no había necesitado ni moverse de su cama para poder recorrer el pueblo, ¿verdad? El pastor tenía la costumbre de visitar a la anciana y siempre verla en esa cama. Un momentito. Ok. El pastor tenía la costumbre de visitar a la anciana y siempre verla en esa cama. No solo la visitaba, sino que solo miraba su circunstancia, sin pensar que esa cama no la hacía ella inamovible en otros aspectos. Ella en lo espiritual estaba en pie de guerra y su cama nunca cambió la relación de ella con Dios. Su intercesión nunca fue afectada. Ella no dejó que su circunstancia la detuviera. Es por esto que no podemos dejar que la costumbre nos cierre, de tal forma, que nos ciegue de tal forma, que no podamos mirar más allá de las circunstancias. El tema que le puse a esta reflexión, cegados por la costumbre. Cegados por la costumbre. ¿Ok? Y podemos buscar en Lucas 13. Lucas 13. 10 al 17. Lucas 13, 10 al 17.
Y en Lucas 13 nos dice, del 10 al 17, Jesucristo sana a una mujer en sábado. Enseñaba a Jesús en la sinagoga el sábado, y allí había una mujer desde hacía 18 años que tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó hacia sí y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó al instante y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado el sábado, dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar. En estos, pues, venid y ser sanado, y no en sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Entonces el Señor respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata el sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta, que es hija de Abraham, a quien Satanás tuvo atada durante 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en sábado? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pues todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Lucas 13, del 10 al 17. Amén. La palabra de Dios sea bendita. Estudiando para el mensaje, para esta reflexión, que sin lugar a duda habló a mi vida primeramente, y espero que hable a su vida también. Luego de haberles dicho el tema, primero que nada, voy a darles la definición de lo que es costumbre, para así vayamos entrando en el tema, ¿ok? Recordando que el tema es cegados por la costumbre, cegados por la costumbre. Ese es el tema. El título: las costumbres no nos permiten ver más allá de las circunstancias. Las costumbres no nos permiten ver más allá de las circunstancias. La definición es de costumbre: manera habitual de obrar una persona, animal o colectividad, establecida para un largo uso o adquirida por la repetición de actos de la misma especie. En Éxodo 20, 10 al 11 dice: mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Jehová. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué es el día de reposo? Este fue uno de los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés, el escogido por Dios para guiar al pueblo. El Sabbat, el séptimo día de la semana, utilizando los días de la creación, se estableció el día de reposo. Eso lo podemos encontrar en Levítico 25. Habla sobre el año sabático. Esto era vital para el pueblo de Israel. Hoy día aún se continúa esta costumbre en Israel y los judíos. Donde quiera que ellos estén, siguen practicando esta costumbre o mandato. Para ellos significa una señal de identidad como pueblo escogido por Dios. El Sabbat es un día de asamblea sagrada para los judíos. En Levítico 23:3 dice: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis día de reposo. Es de Jehová en donde quiera que habitéis. En este día no se podía hacer nada. Vemos estos versículos que espiritualmente ellos consideraban que era un pecado hacerlo también. Y aquí me detengo, porque no vine a enseñar sobre costumbres, creencias, dogmas de los judíos o los cristianos. Yo no vine a dar esa clase, yo no vine a enseñar acerca de eso. Quiero que supieran
qué significaba el día de reposo. Esa era toda mi intención, que ustedes conozcan qué significa el día de reposo. No si hay que practicarlo, si no hay que practicarlo, eso se lo preguntan a sus pastores. Si hay alguien que no es de mi iglesia, que está aquí en este video, ustedes van donde su pastor y le preguntan acerca del día de reposo, si se practica o no se practica. Eso yo no lo vine a enseñar. Yo vine a enseñar a ustedes que era el día de reposo para el pueblo judío, según la Biblia. Quisiera que este mensaje se vea de una manera simbólica. El día de reposo para los judíos era una costumbre. Ellos acostumbraban. Sabemos que todos los días son de Dios y que en todos le adoramos y le glorificamos. Que se supone que nosotros le adoremos en todo momento, no importa la hora, el día, ni la década, ni el año. Todos los días adoramos a Dios con nuestro corazón. En este día le traigo dos historias bíblicas donde no importando el día ni la creencia de los judíos, Dios se manifestó allí con poder por medio de su Hijo Jesucristo, quien vino a esta tierra demostrando la gloria poderosa y perfecta del Padre, porque Jesucristo vino a hacer lo que el Padre le envió a la tierra, para que nosotros pudiéramos ver que en esta carne Dios envió a su Hijo Jesucristo en carne a vivir lo que nosotros vivíamos, pero que se podía hacer, que no se podía hacer. Y si Él pudo y Él es nuestro ejemplo, tenemos que seguirlo. En Lucas 13:10 del día 17 acabamos de leer esta historia. Jesús enseñaba en el día de reposo y había allí una mujer que hace desde 18 años con un espíritu de enfermedad. Ella andaba encorvada y en ninguna manera podía enderezarse. Vemos aquí que ella tenía un espíritu de enfermedad. Por tanto tiempo con él, o sea que por tanto tiempo ella lo tenía, ¿verdad? Lo tenía en su cuerpo. Ya se había convertido en una costumbre. 18 años, imagínense, con esa enfermedad. 18 años, pues ya era una costumbre. Ella ya no hacía otra cosa que caminar así. Había buscado médico, no había encontrado la solución a su condición. Pero qué bueno cuando llega Jesús y cambia nuestra costumbre. Nos da la vida. Y nos da la solución no importando el lugar, la hora. Si estás soleado, si eres bueno, si eres malo. Y no importando tu estatus. Él te cambia tu vida. Te da paz, amor, gozo. Te da vida. Jesús la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso sus manos sobre ella y la enderezó. Y se enderezó y glorificaba a Dios. La mujer glorificaba a Dios. Los principales de la sinagoga se enojaron. Un detalle, la mujer iba a la iglesia y llevaba 18 años enferma y iba a la iglesia. Era cristiana, o sea, era servidora de Dios en ese momento. Los principales de la sinagoga se enojaron de tal manera que Jesús había sanado en ese día, en el día de reposo. Ellos le dijeron a Jesús: hoy es el día de reposo. Y Jesús no ha cumplido la ley. Ellos estaban también tan cegados por la costumbre o la ley que no veían lo que pasaba más allá de haber quebrantado la ley para los judíos. Jesús le da ejemplos y le dice que como una costumbre, o sea, la costumbre del día de reposo, como una costumbre. ¿Cómo va a ser que esta mujer estaba atada por 18 años y no vamos a desatarla? ¿Por qué no vamos a provocar el milagro? ¿Por qué no vamos a hacer el milagro en nombre de Jesús? Porque sea día de reposo. Jesús los llamó hipócritas, como dice la Biblia. La obra de Dios es perfecta y se cumplirá de acuerdo a como Él lo haya establecido, no importando quién se interponga. Si está de Dios y está de parte de Dios, se va a crear, se va a hacer y se va a producir, y no importa quién se ponga en el medio, ahora, mañana, luego, ese milagro será, ese propósito se cumplirá, esa sanidad llegará. Y si ella fue libre, nosotros podemos serlo también en el nombre de Jesús, su Hijo amado. Amén, amén y amén. Ella iba a la iglesia y estaba enferma, pero no había llegado ese momento. ¿Qué pasó ahí? No lo sabemos. Ella se acostumbró a su enfermedad, pero llegó el momento en que llegó, ¿qué? Su sanidad. ¿Llegó quién? Jesús, el Hijo de Dios, a producir ese milagro en ella.
La segunda historia que les voy a contar se encuentra en Lucas 4 del 16 al 19 y dice, Lucas 4, 16 al 19 y dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de Dios. Amén. Así dice Lucas 4, 16 y 19. Jesús vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo enseñaba en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer los rollos, porque antes la palabra del Señor estaba en rollos. Ellos lo miraban porque él decía que era y había sido el que vino a hacer todas estas cosas, pero en realidad ellos no lo creían. Por eso era su enojo y se cuestionaban entre sí, se preguntaban ellos, ¿y quién es este? ¿Quién es este? ¿Qué se cree? Ellos no creían que el Hijo de Dios había venido a la tierra y había nacido de una virgen. No lo creían. Y aún sucede. Pero era Jesús, era el Hijo de Dios y tenía toda autoridad, todo poder para hacer el milagro que a él le placiera. ¿No? Hay costumbres buenas que muchas veces tampoco son aceptadas. Pero esas costumbres no las debemos dejar de practicar ante los ojos de algunos. Aunque en los ojos de alguien no sea aceptada, no dejes de practicar esas costumbres. Porque esas costumbres son agradables al ojo de Dios. Son agradables. Un ejemplo. Buenos días, buenas tardes, Dios te bendiga. Qué bueno verte. Abrirle las puertas a los ancianos. Dejar pasar a una persona. Tratar con amabilidad a los demás. Preocuparse por los demás. Amar a Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo, costumbres que nunca deben dejar de practicarse, ¿verdad? Es por esto que debemos seguir llevando el Evangelio de Dios a todos y por todas partes. Jesús es nuestro ejemplo. Él no lo detuvo una costumbre o ley luego de que estuviera en el propósito de su Padre. Él la cumplía, Él era obediente. No dejemos que el mal venza al bien, si no venzamos con el bien el mal. Eso nos dice Romanos 12, 21. Así que si la Biblia nos deja establecido que no dejemos que el mal venza al bien, sino que venzamos con el bien el mal, las buenas costumbres se tienen que seguir practicando. Las buenas cosas se tienen que seguir haciendo. Va a haber personas que estén en contra de ti, pero continúa haciendo las buenas cosas. No pare. Si la Biblia te lo está diciendo en Romanos 12, 21. Lo establece la palabra y nos apoya. Nos dice más adelante en Lucas 4, 31 al 41, que llegando a Capernaum, una ciudad de Galilea, enseñaba en el día de reposo y se manifestó en la sinagoga un hombre con demonio inmundo que gritaba y Jesús le echó fuera. El versículo 40 y 41 dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermedades, estaban enfermos de diversas enfermedades, los traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. A lo malo no se le da oportunidad de hablar. Jesús no le daba oportunidad de hablar a los demonios. Jesús no le daba oportunidad del mal entrar a ninguna parte. Y nosotros no podemos dejar que el mal entre ni a nuestras casas, ni a nuestras iglesias, ni a nuestras mentes. Y tenemos que inmediatamente reprenderlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Porque Jesucristo antes de morir nos dio toda potestad y toda autoridad de hollar demonios y serpientes en el nombre de Jesús. Si hay demonios, en el nombre de Jesús te tienes que ir fuera porque no tienes oportunidad ninguna de estar aquí. Y punto. La Biblia nos da las herramientas para nosotros poder hacerlo. Y eso no son cosas malas, son cosas buenas que se han dejado de practicar y debemos seguir practicando. Porque Jesucristo lo dejó establecido en la palabra. Y si nosotros vivimos de acuerdo a Jesucristo, que fue nuestro ejemplo, y Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir, debemos seguir practicándolo.
Esto nos demuestra que una costumbre no detuvo al maestro. O sea, que el guardar el sábado, Dios hacía el bien, Dios sanaba, Dios libertaba. Y esas personas eran libres y eso era hacer el bien. Y no le importaba el día de reposo, no importaba qué día fuera Jesucristo. Si tenía que hacerlo, lo hacía. Porque Dios le había dado la autoridad de hacer milagros, liberaciones a toda persona en necesidad. Estas personas que eran libres, era porque ellas se daban a la oportunidad de mirar más allá de la costumbre, de su circunstancia. Ellos veían a su salvación, a su sanidad, liberación y al camino correcto. Ya no había día de reposo que evitara que Jesús cumpliera el propósito de Él en esta tierra y que fue dejado a nosotros el proclamar el evangelio a toda criatura para salvación de sus vidas. Jesucristo no tenía obstáculo para predicar y llamar a salvación a aquellos que se estaban perdiendo, a aquellos que estaban enfermos. A Jesús no lo paró una tormenta. Él seguía predicando aún en el medio del mar. A Jesús no lo paró nada, Él seguía enseñando. ¿Por qué a nosotros nos tienen que parar las circunstancias? ¿Por qué a nosotros nos tienen que detener las circunstancias? Si nosotros tenemos al más grande, al todopoderoso Dios. Somos representados por Él. Tenemos tribulaciones, como he dicho anteriormente. Tenemos problemas, como he dicho anteriormente, porque somos de hueso y carne y vamos a ser probados. Pero tenemos al Dios Todopoderoso. No dejemos de hacer el bien. No dejemos de hacer el bien. Tenemos que continuar haciendo el bien. No importa la ley. Si estamos bajo la voluntad de Dios, Dios nos va a cubrir. ¿Cuáles pueden ser estas costumbres en nuestra vida? Voy a mencionar algunas costumbres en nuestras vidas. Todos y cada uno de nosotros pasamos por situaciones, procesos, o tal vez tenemos desde antes de ser cristianos, o aún así siendo cristianos, o nuevos convertidos. Continuamos fiel y claramente con ellas en nuestras vidas. Esas costumbres siguen en nuestros corazones y no han cambiado. Y continúan ahí. Y no las hemos cambiado, pero siguen ahí. Y tienen que ser costumbres que tienen que ser quebrantadas y tienen que salir fuera en cualquier momento. Pero como siempre las hemos practicado, ya son parte de nosotros. Y se nos hace fácil hacerlas, pero difícil dejarlas de hacer. Ponemos muchas veces obstáculos para que Dios llegue a ellas, cambie nuestro panorama y nos actualice de acuerdo a su gloria y plan perfecto. Dios puede llegar en el día correcto para otros, es el correcto, y transformar. Dios puede llegar en el día correcto que para otros es el incorrecto. Y transformar nuestro panorama emocional, físico, económico, espiritual y en general. O sea que Dios puede llegar en el día que para tu vecino no es el oportuno, pero para ti sí es el oportuno. Pero tu amigo dice, ¿es en serio? Hoy. ¿Por qué hoy Dios escogió ese día? Porque a Dios le plació. Porque es en el tiempo de Dios y no en el de nosotros. Pero a Dios le place, aunque para el otro no lo sea, para Dios sí lo es. Dios es todopoderoso, para Él nada es imposible, no podemos dudar, la palabra lo establece y nos deja allí plasmadas las promesas para nuestra vida. Si Dios ha obrado en otras personas y aún en los tiempos, ¿por qué no habrá de hacerlo hoy? Pero para poder ser libres de esas costumbres, debemos tener el corazón dispuesto. Para que Él entre y comience a quitar, limpiar, cambiar, poner, restaurar, transformar este corazón para ponerlo limpio y puro como un cristal. Y eso depende de nosotros. Y si das paso a Dios, obrar, verás cómo Él te da las herramientas necesarias para lograrlo. Ya tú tienes las principales: oración, lectura de la palabra, ayuno y búsqueda de Él más y más cada día. Los judíos no podían ver que esa costumbre estaba haciendo que el pueblo se perdiera de tantas bendiciones, que en un día como el de reposo podían haber tantos milagros y podrían salvarse más personas para el reino. Estas costumbres pueden ser practicadas desde mucho tiempo atrás, porque tu abuelo te enseñó a tu papá y tu papá te lo enseñó a ti. Esto podía pasar de generación en generación y continuar en el error. Debemos analizar y comenzar a dejar la práctica de ciertas costumbres que no nos edifican y nos apartan de Dios. Estas costumbres pueden ser ataduras, pecados, depresión, tristeza, celo, enfermedad, miedo, vicios, alcohol, pornografía, drogas, odio, rencor, maldiciones generacionales y en fin muchas más.
Quiero que sepas que estas costumbres que Satanás utiliza o pone en nuestros corazones y mente hacen mucho daño. La número 1, se adueñan totalmente de nosotros, cuerpo, alma y espíritu. 2, nos aguantan de crecer en Cristo. 3, nos cambian la mentalidad. 4, te alejan de Dios, seres queridos, amistades y te llevan a vivir una vida en oscuridad. No fuiste creados para ella. Fuimos creados para glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Puede que sea una debilidad, pero si vas a la palabra en 2 Corintios 12, 9 y 10 dice esto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 2 Corintios 12, 9 y 10 dice, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero debemos acercarnos al Padre. Es el secreto de nuestra recompensa. El acercarnos con un corazón dispuesto al cambio. Somos débiles, sí. Y vamos a tener debilidades, sí. Pero si nos acercamos al Padre, esto no continúa. Esto no sucederá más. Esto no continuará. Esa costumbre no seguirá apoderándose de nuestro cuerpo, alma, espíritu. Seremos libres, libertados de eso. Dice que hay que orar para que Dios nos haga sentir o nos muestre cuáles son esas costumbres que nos están separando de Él y nos están llevando al camino erróneo, a ese camino que nos aleja de Dios y de la salvación. Esas que tal vez las estamos trabajando y es fuerte la lucha y aún nos mantenemos de pie, pero continuamos creyendo que Dios dará fortaleza para triunfar. Aquellos que quieran oración, pueden dejarlo ahí abajo en los comentarios. Aquellos que quieran salir de ese desierto, porque a veces las costumbres se convierten en un desierto que nos estamos muriendo de sed, nos estamos muriendo vivos, no encontramos la solución para salir de ese desierto. Esa costumbre se puede convertir en un desierto. ¿Quieres recibir agua? Cristo es el río de agua viva, que da vida. Dios da vida, Jesucristo da vida. Así que no dejemos que esas costumbres nos cautiven. No dejemos que esas costumbres tomen la primera posición en nuestras vidas. Cuando podemos tener a Jesús en nuestros corazones y Él tomar la primera posición y así libertarnos de todas esas costumbres. Ser cristiano o no cristiano, tenemos costumbre. Porque por eso es que la palabra dice que nos arrepintamos todos los días y pidamos perdón de nuestros pecados. Porque el único perfecto y santo es Dios, a cada minuto, a cada instante, a cada hora. Recordar que sin Dios somos nada. Que sin Dios somos nadie. Que si somos quienes somos es porque Dios está con nosotros. Que nosotros no tenemos todo el poder para poder llevar las circunstancias, sino Dios. Que Dios es el que deposita el querer como el hacer en nosotros. Y que si nosotros queremos ser libres de esas costumbres, tenemos que ir donde Dios para que Dios ponga el hacer. Que nosotros comencemos a dejar de practicar esas costumbres, que Dios nos dé el ánimo, la fortaleza y el poder de poder reprender toda costumbre que no le agrade a Dios. Y comenzar a practicar lo bueno. Y no dejar de practicar lo bueno si lo estamos practicando. Y los que no lo están haciendo, comenzar a practicar lo bueno y amarnos los unos a los otros. Orar los unos a los otros. Sobre todo, porque ese es el primer mandamiento con promesa. Ya cuando comencemos a practicar los mandamientos, vamos a poder ser libres. Aquellos que no tengan a Cristo pueden aceptar al Señor Jesucristo. Pónganlo aquí debajo y repetir esta oración también conmigo. Pero siempre recordar que deben buscar una iglesia, deben servir al Señor. Siempre recordando que la oración es la llave del cielo. Que la palabra puedes encontrar toda la verdad. En ella está la vida. Es por eso que se llama el libro de la vida. Lee la palabra. Tú necesitas que Dios te hable, lee la palabra. Tú necesitas cambiar las costumbres. La Biblia te da la respuesta a todas tus preguntas. Ese libro tan insignificante para tantas personas
tiene la respuesta a todas tus preguntas. Así que no nos olvidemos del título. Y el título nos dice, vamos a buscarlo aquí. El título nos dice, las costumbres no nos permiten ver más allá de la circunstancia. La costumbre no nos permite ver más allá de la circunstancia. Y el tema es cegados por la costumbre. No podemos dejar que la costumbre nos ciegue. Tenemos que caminar, seguir caminando, salir de la costumbre. Porque si lo convertimos en costumbre, el propósito no se va a cumplir. Si lo convertimos en costumbre, vamos a entrar en monotonía. Vamos a ir para atrás en vez de caminar para adelante. En vez de mirar el cristal delantero, vamos a estar mirando el retrovisor todo el tiempo si seguimos en la misma costumbre. Porque no avanzamos, porque no cambiamos, porque no caminamos, porque tenemos costumbre. Porque todo está cambiando, porque no dejamos la costumbre. Porque no cambia para bien, porque las costumbres nos atan. Quiero ser otra persona, deja las costumbres. Nos acostumbramos, nos metemos en el confort, deja la costumbre. Pero te estoy hablando de costumbre en tu alma, en tus pensamientos. Costumbre que es pecado. Y con pecado no vamos a ser salvos. Me incluyo porque todos pecamos, pero tenemos que ser fieles a Dios y tratar de no caer en esa costumbre. ¿Ok? Aquel que quiera aceptar a Cristo, voy a hacer la oración. Y vamos a orar. Y a pedirle a Dios, ¿verdad? Y darle gracias por esta reflexión que les haya hablado a su vida. No podemos dejarnos llevar por la costumbre, por lo que vemos. Porque detrás de esa costumbre o detrás de lo que estamos viendo que pensamos que es una costumbre, hay personas que creemos que tienen esa costumbre de estar como la anciana, que siempre estaba en su cama y el pastor no podía entender cómo ella sale a recorrer la ciudad como él, porque siempre la veía en esa cama. Pero la costumbre de ella era estar en esa cama, pero su vida espiritual estaba activa y caminaba toda la ciudad. Ella no dejó que esa circunstancia la cegara o que esa costumbre de estar en una cama la cegara. Ella continuó clamando, continuó orando y cumpliendo. Tal vez la cama la ató, pero su espíritu estaba activo. Su relación con Dios estaba activa, viva, y esa costumbre no la ató para ella orar por todo lo que ella necesitaba orar, o para ella seguir sirviendo a Dios, o para ella seguir amando a Dios, o para ella seguir cumpliendo con lo que está establecido en la palabra. Así que no dejemos que las costumbres nos cieguen, o no dejemos que la ley nos ciegue, porque caemos en la costumbre. Y al caer en la costumbre, el propósito de Dios no se cumple. Los milagros no ocurren, no hay salvación, no hay liberación. Y con esto pues los voy a dejar en el día de hoy. Vamos a hacer la oración. Gracias Dios, Señor, por esta pequeña reflexión, por esta palabra que tú me has dado. Hace tiempo me la diste. Y traté de darla en varias ocasiones, pero no me atrevía, Dios. Pero tú tomas el control y el dominio de este video y de los corazones y de las vidas. Y abre los ojos espirituales de cada persona, Señor. Yo los pongo todo en tus manos, Señor, y que esas costumbres les vengan a sus mentes, a sus corazones, y que se arrepientan de ellas y no las continúes practicando. Dale fortaleza, dale ayuda, dale estrategias y herramientas para ellos poder, Señor, dejar esas costumbres. Ahora te presento a aquel que no conoce a Cristo, Señor. Te pido, Señor, que tú lo salves, Señor, que tú lo aceptes, Señor, que tú lo recibas como tu hijo, Señor, que por tu sangre seas salvo, sean salvos en este momento y que ellos puedan decir, Señor, te acepto como mi único y exclusivo Salvador, salva mi vida, cámbiame, restáurame. Dios mío, quiero pertenecer a tu equipo, Jesús, y que estas costumbres no me arrastren más al desierto, Señor, que ellos puedan entender qué costumbres son las que los tienen atados y puedan salir de ellas. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Padre. Obra con poder y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno verles por aquí de nuevo y compartir con nosotros. Suscríbete aquí en el canal y comparte el video para que otros sean bendecidos. Gracias. Dios les bendiga.